Dicen que los archivos clasificados siempre esconden más de lo que revelan, pero el expediente 47B es distinto. No es solo un documento prohibido, es una grieta abierta en la historia militar latinoamericana. Una grieta que jamás debió ser descubierta. Aquella noche de 1974, los radares de la base aérea registraron un objeto imposible, metálico, silencioso, moviéndose con precisión quirúrgica. Lo suficientemente rápido para desafiar la física, y lo suficientemente cercano para dejar huellas que nadie se atreve a explicar. Hubo un apagón total. Comunicaciones cortadas. Aviones inmovilizados como si una fuerza invisible les hubiese arrancado el alma mecánica. Los soldados describieron un zumbido interno, como si el aire vibrara desde dentro del cuerpo. Minutos después, el objeto descendió a menos de 30 metros. Demasiado bajo para ser un satélite. Demasiado estable para ser un meteorito. Demasiado silencioso para ser un avión. Cuando desapareció, dejó atrás un silencio que ningún informe pudo justificar. Durante décadas, el gobierno negó todo. Pero un documento filtrado, y un testimonio que solo salió a la luz tras la muerte de un oficial, demuestran algo perturbador: no fue un avistamiento. Fue un encuentro controlado. Y alguien sigue tratando de borrarlo de la historia. Mi investigación sobre el expediente 47B comenzó con una carta anónima. Sin remitente, sin fecha, solo una advertencia escrita a máquina: lo que buscas no desapareció. Lo hicieron desaparecer. Adjuntos venían 3 fotografías borrosas y un número, 47B. Pasé semanas intentando verificar su autenticidad. Ningún registro público mencionaba tal informe, y los documentos desclasificados de la época estaban incompletos o redondeados con tinta negra. Era como seguir un rastro de polvo en medio de una tormenta. Finalmente, un ex técnico militar accedió a hablar conmigo a condición de mantener su nombre en secreto. Su voz temblaba mientras describía la pantalla del radar aquella noche: nunca vi algo así. Era inteligente. No se movía, respondía. El hombre aseguraba que el expediente existió, pero fue retirado físicamente del archivo central el mismo día del incidente. Según él, los altos mandos ordenaron actuar como si nada hubiera ocurrido y dispersaron a todos los testigos a diferentes bases del país. Lo que más me inquietó no fueron sus palabras, sino lo último que dijo antes de terminar la entrevista: si sigues investigando, recuerda esto, el 47B no está perdido. Alguien lo está protegiendo. Y no porque sea falso, sino porque es demasiado real. La primera vez que escuché sobre el expediente 47B fue a través de un sobre viejo, amarillento y sin remitente, que apareció dentro de un lote de archivos militares desclasificados que revisaba para una investigación completamente distinta. Entre papeles mecánicamente censurados con tinta negra, formularios rutinarios y documentos sin valor, había una carpeta tan fuera de lugar que parecía haber sido colocada allí por error, o a propósito. En el borde, escrito a máquina, decía: 47B, anexo no difundible. La tinta estaba descolorida, pero el mensaje era inequívoco. Al abrirla, encontré apenas 3 elementos. Una fotografía granulada de un cielo nocturno atravesado por una luz metálica. Un diagrama técnico lleno de códigos internos. Y una nota arrancada de un informe mayor, con 2 frases subrayadas en rojo. Fallo total del sistema de radar. Objeto a menos de 30 metros del suelo. No había nombres. No había fechas. No había sellos oficiales. Nada que pudiera ubicar los hechos en un contexto verificable. Pero algo en esos documentos gritaba autenticidad. No la autenticidad histórica habitual, sino ese tipo de verdad incómoda que los gobiernos prefieren enterrar. Durante días, intenté rastrear el origen de la carpeta. Revisé lotes anteriores, llamé a archivistas, envié solicitudes formales. Nadie sabía nada. Nadie recordaba haber visto el código 47B antes. Era como si el expediente hubiera emergido de un vacío administrativo. Pero lo que realmente me inquietó fue cuando un archivista del archivo militar, un hombre serio, prudente, que nunca se arriesgaría con insinuaciones conspirativas, me dijo por teléfono, en voz baja: si ese código es real, no debería haber llegado a tus manos. Luego colgó sin explicar más. Mi curiosidad se transformó en obsesión. No tanto por la supuesta fotografía del ovni, he visto cientos de imágenes retocadas, falsificaciones obvias o distorsiones accidentales, sino por la ausencia de contexto. ¿Por qué surgía este expediente sin referencia alguna?
¿Por qué un informe supuestamente extraviado aparece de repente en un lote público 40 años después? Y, sobre todo, ¿por qué la carpeta tenía marcas de humedad en los bordes y un ligero olor metálico, como si hubiera sido almacenada en algún lugar húmedo, lejos de los depósitos oficiales? La única pista real era una pequeña inscripción a lápiz, casi invisible, en la parte posterior del diagrama técnico. Base aérea Sierra número 4, 9:32 horas. Esa base existió. Fue desactivada a finales de los 80. Y, oficialmente, nunca reportó fenómenos aéreos anómalos. Oficialmente. Viajé hasta la región donde había estado la base aérea Sierra número 4. El lugar, como esperaba, estaba abandonado, devorado por la vegetación y el óxido. Pero los habitantes del pueblo cercano todavía la llamaban la base fantasma. Al preguntar por eventos de 1974, la reacción fue similar a la que había encontrado en Sinaloa durante mi investigación anterior: miradas evitadas, cambios bruscos de tema, silencios densos. Pero aquí había un detalle distinto. Los más viejos parecían reconocer el número 47B, aunque se negaban a admitirlo abiertamente. Una mujer de unos 70 años, que vendía tamales en una esquina, fue la primera en romper el patrón. Cuando mencioné el expediente, sus ojos se abrieron apenas, como si hubiera escuchado un nombre prohibido. «Usted no debe preguntar por eso, joven», me dijo con voz temblorosa. «Aquí, hubo una noche que nadie quiere recordar». Se llevó un dedo a los labios y señaló la base, silenciosa detrás de una cerca oxidada. Esa misma tarde, mientras tomaba notas frente al portón principal, un hombre se acercó. Llevaba una gorra vieja y una camisa con manchas de grasa. Me observó durante un rato antes de hablar. «Tú no vienes por casualidad», dijo. «Busco información sobre el expediente 47B». «Entonces sigue buscando lejos», respondió, casi con resignación. «Aquí esas cosas desaparecen». Cuando estaba por marcharse, añadió algo que me heló la sangre. «Si realmente tienes ese documento, no lo muestres. No aquí. Alguien podría querer recuperarlo». Al caer la noche, me alojé en un pequeño hostal al borde del pueblo. Afuera, el viento del desierto soplaba entre las estructuras metálicas abandonadas, y los sonidos huecos de la base vacía llegaban como murmullos distantes. Releí una y otra vez los 3 elementos de la carpeta. La fotografía. El diagrama. La nota. Y mientras lo hacía, noté un detalle que había pasado por alto. La luz metálica captada en la fotografía no parecía venir del cielo. O mejor dicho, no parecía estar descendiendo. Parecía estar ascendiendo. Los bordes de la iluminación eran nítidos en la parte inferior y se difuminaban hacia arriba, como si el objeto hubiera despegado desde la superficie. ¿Un vehículo experimental? ¿Un efecto óptico? ¿Una manipulación? No. Había algo más. En la parte inferior de la foto, muy cerca del margen, se distinguían 3 siluetas borrosas. 3 figuras de pie, mirando hacia la luz. Estaban demasiado cerca como para ser casuales. Demasiado expuestas como para ser civiles. Eran soldados. Y parecían no estar huyendo. Parecían estar esperando. Dormí mal aquella noche. No por miedo, sino por una sensación de que alguien más estaba siguiendo mis pasos. En la mañana recibí una llamada del archivista que me había advertido días atrás. «Escúchame bien», dijo, sin saludar. «Ese expediente, yo lo vi una vez. Antes de que lo destruyeran». «¿Lo destruyeron oficialmente?» «No oficialmente. Extraoficialmente. Entiéndeme. Nadie quería que existiera». Hizo una pausa. «Ese objeto no salió de la nada. Estuvo aquí. En esta base. A menos de 30 metros. Tú tienes un fragmento, pero había más. Había testigos. Había grabaciones. ¿Por qué no quedaron registros? Porque el comandante de la base ordenó borrar todo. Y porque años después, su voz se quebró, todos los que estuvieron de guardia esa noche, murieron en circunstancias raras. De pronto, la llamada se cortó. Lo intenté devolver. Número inactivo. Volví a la base aquel día. Esta vez, pasé la cerca. No había guardias, ni señales de peligro real. Solo ruinas, concreto resquebrajado, y un silencio que pareciera contener algo atrapado bajo tierra. En el edificio principal, encontré una placa oxidada. Centro de Control de Radar, 1974. Al entrar, el olor a polvo viejo era sofocante. Había paneles arrancados, cables expuestos,
pantallas rotas. Pero en una de las paredes, alguien había escrito con pintura negra. No fue un avión. La frase estaba repetida varias veces, en diferentes tamaños, como si alguien la hubiera escrito compulsivamente en un ataque de desesperación. Y debajo de todas esas repeticiones, una sola línea, más pequeña que las demás. El comandante mintió. Salí al exterior justo cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. El cielo se teñía de un rojo intenso, como si ardiera desde dentro. Y entonces lo escuché. Un zumbido bajo. Vibrante. Electromagnético. Venía desde el antiguo hangar. Corrí hacia allí. El sonido se intensificó. Parecía una máquina encendiéndose después de décadas dormida. Pero cuando abrí la puerta, el hangar estaba completamente vacío. El eco metálico retumbaba en las paredes, como si algo invisible se hubiera movido a gran velocidad antes de desaparecer. Y entonces vi, justo en el centro del suelo, una marca circular perfectamente grabada en el concreto. No era una marca antigua. No estaba cubierta de polvo. No pertenecía a 1974. Era reciente. Muy reciente. Y allí, junto a la marca, había un segundo sobre. Igual al que yo había recibido. Misma textura, mismo papel, mismo olor metálico. Solo que este estaba vacío. O, casi vacío. Dentro había una nota escrita a mano. Si continúas, sabrás lo que realmente descendió. No era un objeto. Era una instrucción. Terminé el día con una sola certeza. El expediente 47B nunca estuvo incompleto. Fue desmontado pieza por pieza. Y la razón por la que nadie quiere hablar. No es el ovni. Es lo que ese objeto ordenó hacer cuando descendió. El encubrimiento no fue para ocultar la presencia del artefacto. El encubrimiento fue para ocultar la obediencia. Alguien en la base recibió un mensaje. Y lo cumplió. Ningún documento oficial del año 1974 describe con precisión lo que ocurrió aquella noche en la base aérea de San Gerardo. El informe 47B, al menos la parte filtrada, apenas menciona actividad aérea anómala y fallo generalizado en los sistemas de rastreo. Pero las entrevistas confidenciales, obtenidas décadas después, revelan un relato mucho más inquietante. La base funcionaba con normalidad hasta las 10:14, cuando un temblor eléctrico recorrió los generadores principales. Las luces titilaron por un segundo, los radares perdieron la calibración y los pilotos que estaban en simuladores reportaron un sonido similar a un zumbido metálico que no provenía de ningún equipo conocido. El sargento de comunicaciones, Ernesto Villagrán, describió aquel instante como la sensación de que el aire se comprimía dentro del pecho. Dijo que los instrumentos no estaban simplemente fallando, era como si estuvieran siendo anulados por una fuerza externa. Las radios emitieron un ruido estático en espiral, un patrón que ningún técnico había escuchado antes. Intentaron contactar con la torre de vigilancia, pero solo obtuvieron silencio. El silencio más profundo que una base militar puede experimentar. Ni interferencia, ni acoples, ni señal residual. Nada. A las 10:17, la alarma perimetral registró un movimiento en el sector norte. Uno de los guardias, el cabo Morales, afirmó haber visto un destello azul plateado en el cielo, tan intenso que iluminó las sombras de los hangares como si fuera un relámpago sostenido. Pero no hubo tormenta aquella noche. Tampoco viento. Ni sonido. Solo luz. Dijo que la forma no era redonda ni alargada, sino geométrica, como si estuviera compuesta por varios planos que se movían entre sí. Su declaración fue descartada oficialmente, pero reapareció en los fragmentos del testimonio póstumo del comandante que años más tarde admitiría, Morales no estaba delirando. Vimos lo mismo desde la torre. Las grabaciones de radar, aunque distorsionadas, muestran una señal apareciendo de manera abrupta a altísima velocidad, frenando casi en seco sobre la base, algo aerodinámicamente imposible para cualquier aeronave conocida. El objeto pasó de 8.000 km/h a cero en menos de un segundo. Los radares no estaban preparados para registrar un comportamiento así. El sistema simplemente colapsó. Las pantallas se apagaron, los fusibles saltaron y los operadores tuvieron que actuar a ciegas. Sin embargo, todos coinciden en que hubo algo, allí arriba. A las 10:19, los aviones listos para entrenamiento nocturno quedaron inutilizados. No arrancaban. Los paneles internos se apagaban en cuanto los pilotos accionaban la batería auxiliar. Se declaró el código gris,
un protocolo utilizado únicamente cuando se sospecha intrusión aérea hostil. Solo se había aplicado una vez antes en aquella base, y había resultado ser un fallo eléctrico menor. Pero esta vez no había margen para la duda, algo desconocido y con tecnología superior estaba sobrevolando el perímetro. El testigo más valioso, aunque nunca reconocido oficialmente, fue el teniente aviador Manuel Sardi. Su testimonio, encontrado dentro de un sobresellado y marcado "entregar solo después de mi fallecimiento", se convirtió en la pieza clave del expediente 47B. Sardi describió haber visto el objeto desde la pista mientras intentaba reiniciar su aeronave. Según él, la estructura parecía sólida pero cambiaba levemente de forma, como si estuviera recubierta por una membrana líquida o una especie de campo energético vibrante. No emitía motores. No proyectaba sombra. Pero irradiaba una luz blanquiazul que no encandilaba, sino que parecía hundirse en la piel como frío. Lo más perturbador de su relato no fue la aparición del objeto, sino lo que ocurrió cuando descendió. Sardi aseguró que el artefacto bajó hasta unos 30 metros del suelo, quedando suspendido en un silencio absoluto. Ni los grillos ni el viento se oían. Todo quedó inmóvil, como si la realidad misma hubiera sido puesta en pausa. Los perros de la base se escondieron bajo los vehículos, aullando de forma incontenible. La temperatura descendió abruptamente. El aliento de los soldados se convertía en vapor. Según el informe no oficial, un haz de luz descendió desde la parte inferior del objeto, formando un círculo perfecto en la pista. No había calor. No había presión. Solo un brillo pulsante que Sardi describió como hipnótico, casi respirante. Varios soldados comenzaron a caminar hacia el punto iluminado sin saber por qué. Algunos dijeron luego que sintieron una orden suave en la mente, pero no habían escuchado ninguna voz. Otros afirmaron que se sintieron atraídos por una curiosidad irresistible, como si algo dentro del haz les estuviera ofreciendo una respuesta a preguntas que jamás habían formulado. A las 10:23, justo cuando los soldados estaban a punto de entrar en el círculo, el objeto emitió un sonido profundo, parecido a un acorde sostenido de baja frecuencia. Los testigos dijeron que podían sentirlo en los huesos. Las luces de la base parpadearon violentamente. Y luego, el objeto ascendió de forma instantánea, desapareciendo del cielo sin dejar estela ni onda expansiva. Los instrumentos de la base se reiniciaron todos al mismo tiempo, como si alguien hubiera reconectado el interruptor principal del mundo. Cuando el comandante ordenó revisar la pista, encontraron marcas circulares sobre el pavimento, quemaduras uniformes que no coincidían con ninguna tecnología terrestre. Las muestras fueron enviadas a análisis, pero los laboratorios nunca devolvieron resultados. Los documentos desaparecieron. Las fotografías también. Y los soldados que se acercaron demasiado al haz desarrollaron mareos, náuseas y episodios de pérdida temporal de memoria durante las semanas siguientes. Todo eso fue clasificado como resultado de estrés. Oficialmente, nada ocurrió. No hubo objeto. No hubo fallas. No hubo descenso. Pero los moradores de un pueblo vecino afirmaron haber visto un resplandor gigantesco sobre el cielo de la base, seguido por una vibración que hizo temblar los vidrios de sus casas. Uno de ellos incluso registró la hora exacta en su reloj de pulso, 10:23. La misma hora en que el objeto desapareció. El expediente 47B fue sellado aquella misma noche por agentes que no pertenecían a la base y que llegaron en vehículos sin identificación. Ordenaron silencio absoluto. Amenazaron con sanciones. Confiscaron todos los registros. Y, según testimonios escondidos por décadas, obligaron a varios oficiales a firmar declaraciones falsas. Lo que sí quedó claro fue algo que nadie admitió públicamente, pero todos sabían. Aquello no fue un avión. No fue un satélite. No fue un fenómeno atmosférico. Fue un encuentro. Y el gobierno hizo todo lo posible para enterrarlo. La carpeta filtrada en los años 90 incluía algo que ningún otro documento militar de la época contenía, una transcripción completa del testimonio de un oficial que, supuestamente, había prometido mantenerse en silencio a después de su muerte. Su nombre era Capitán Julián M. Aranda, e sua declaración fue rotulada como Anexo C. Durante décadas, historiadores e ufólogos discutirán sobre su autenticidad, mas había de tal que siempre deixaba todos inquietos. Ninguna parte del texto parecía escrita para causar sensacionalismo. Era metódico, técnico, e excesivamente preciso. Algún experto incluso dijo que si esto es falso, entonces quien lo escribió entendía demasiado sobre protocolos militares.
Pero había algo aún más extraño. En el margen superior de la transcripción aparecía una advertencia escrita a mano, con tinta que ya se había ido desvaneciendo. No divulgar hasta fallecimiento. Riesgo de corte marcial. Aparentemente, Aranda había entregado esa declaración voluntariamente, pero no al ejército. Lo hizo a un civil, cuyo nombre no figura en ningún registro posterior. ¿Por qué confiar en un desconocido? ¿Y por qué dejar constancia de algo tan comprometedor? Las respuestas llegarían más tarde, pero su testimonio comenzaba de una forma que ya era inquietante por sí sola. No puedo asegurar que lo que vi aquella noche fuera terrestre. Un hombre que no encajaba en su fama. El capitán Aranda, según su hoja de servicio, era un hombre disciplinado hasta el extremo. Premiado por su precisión al describir situaciones en informes operativos, nunca había mostrado interés por fenómenos aéreos no identificados, ni por supersticiones, ni por teorías conspirativas. Era conocido por ser frío, directo y profundamente escéptico. Por eso su testimonio causaba tanto choque. No era la declaración de un entusiasta del misterio, ni de alguien que buscara fama. Era la confesión de un militar que, según muchos, habría preferido morir antes que romper un juramento. El informe decía que, la noche del incidente, Aranda era el encargado de supervisar la seguridad en el perímetro sur de la base, un punto elevado en comparación con los hangares y con vista directa a la pista principal. Desde allí, podía ver casi todo el movimiento aéreo, así como las luces de aproximación de los aviones que regresaban de misiones de rutina. A las 9:47, según registro oficial, escuchó un ruido que describió como un zumbido vibrante, como si el aire fuera jalado hacia un vacío. No se parecía al sonido de un motor, ni al de un helicóptero, ni al de un reactor. De hecho, lo comparó con el retumbar de un transformador eléctrico a punto de sobrecargarse. Aranda levantó la mirada hacia el cielo esperando encontrar un avión en problemas. Lo que vio fue lo que cambiaría su vida para siempre. La esfera metálica. En la transcripción, el capitán describió el objeto con una precisión que pocos testigos de ovnis han logrado. Era una esfera perfecta. No tenía ventanas, ni alas, ni hélices. Su superficie reflejaba la luna como si fuera un espejo pulido. No dejaba estela, no expulsaba humo y no emitía luz propia. Aproximadamente del tamaño de un helicóptero pequeño, la esfera se movía en silencio absoluto, aunque el zumbido persistía de forma irregular. Aranda detalló que el objeto avanzaba a una velocidad constante y sorprendentemente lenta, como si estuviera explorando, examinando, escaneando la zona. Pero lo más inquietante fue lo siguiente. La esfera descendió hasta quedar a menos de 30 metros del suelo. No puedo explicar cómo se sostenía en el aire. No vibraba, no oscilaba. Era como si desobedeciera la gravedad. En ese momento, varios soldados que estaban de guardia también la vieron. Algunos corrieron hacia los refugios, otros intentaron comunicarse por radio, pero todos los equipos fallaron simultáneamente. Los registros oficiales confirmarían años después la pérdida total de comunicaciones, aunque sin mencionar el objeto. Aranda tomó sus binoculares, pero cuando los colocó frente a sus ojos, dijo que vio algo imposible. La superficie metálica cambió por un segundo. Como si reflejara algo que no estaba allí. Cuando el entrevistador le preguntó qué quería decir con eso, Aranda respondió. No era un reflejo de la base ni del cielo. Era, como si reflejara otro lugar. Un paisaje extraño. Montañas de forma curva, luces verticales, sombras moviéndose. El testigo hizo una pausa en la transcripción. Luego añadió. Solo duró un instante. Y después volvió a ser la esfera lisa que todos vimos. El apagón y la alarma. Mientras la esfera flotaba sobre la pista, la base entró en su peor crisis energética registrada hasta entonces. Los generadores fallaron uno tras otro, como si el objeto absorbiera o distorsionara el suministro eléctrico. Las luces se apagaron, los rádares se reiniciaron, y varios aviones que estaban en mantenimiento quedaron completamente inutilizados. Incluso los motores que estaban apagados comenzaron a emitir chispas sin explicación lógica. Aranda afirmó que, cuando intentó acercarse, sintió una presión insoportable en la cabeza, como si una onda invisible empujara todo su cuerpo hacia atrás. No era viento. Era algo más, algo que afectaba mis sentidos y mis pensamientos. Un soldado a su lado cayó de rodillas y comenzó a sangrar por la nariz. Otro gritó que veía luces dentro del objeto, aunque Aranda aseguró que no había ninguna abertura visible. La tensión crecía,
y fue entonces cuando se activó la alarma general. La sirena sonó durante solo 3 segundos, antes de apagarse abruptamente. Y entonces ocurrió lo que ningún informe oficial menciona. El movimiento imposible. Aranda relató que la esfera, que hasta entonces había flotado de forma estable, cambió su comportamiento. Retrocedió sin girar. De golpe. Como si hubiese sido jalada por un hilo invisible. La velocidad que alcanzó fue tan extrema que sus ojos no pudieron seguirla. En un parpadeo, pasó de estar sobre la pista a situarse a cientos de metros de altura. No hubo ruido, ni explosión sónica, ni rastro físico. El capitán describió la aceleración como inhumana. Pero lo peor vino después. La esfera volvió a descender y quedó suspendida justo sobre el centro de la base. Allí permaneció inmóvil durante al menos 5 segundos. Aranda dijo que sintió que algo lo observaba, aunque no había ventanas, ni luces, ni formas en el objeto que pudieran sugerirlo. Y entonces desapareció. No se elevó ni se alejó. Simplemente dejó de estar allí, como si hubiera sido borrado de la realidad. La vibración cesó al instante. Las luces de emergencia volvieron poco a poco, y los comunicadores recuperaron su señal. Todo ocurrió en menos de 20 minutos. La orden de silencio absoluto. Según el testimonio del capitán, minutos después del incidente, un grupo de oficiales de alto rango llegó corriendo al lugar. Algunos parecían haber sido despertados de madrugada, otros llegaban desde edificios internos. Todos compartían la misma expresión, miedo. Aranda y los demás soldados fueron separados inmediatamente. Los obligaron a entregar sus armas, sus radios y sus documentos de turno. Luego fueron llevados a una sala cerrada donde, según la transcripción, fueron interrogados durante horas. Lo que más les sorprendió no fue la intensidad del interrogatorio, sino el tipo de preguntas. ¿El objeto emitió señales? ¿Percibió voces? ¿Sintió presión en el pecho? ¿Vio luces internas? ¿Sintió que el tiempo se ralentizaba? Aranda declaró que esas preguntas no eran improvisadas. Eran preguntas de alguien que ya sabía lo que había ocurrido. O peor, de alguien que ya había estudiado incidentes similares. Al final del interrogatorio, los soldados recibieron una orden directa. A partir de este momento, nada de lo ocurrido hoy existe. Firmarán documentos oficiales modificados. Cualquier intento de mencionar esta noche resultará en corte marcial. A Aranda, sin embargo, le entregaron un segundo documento que el resto no recibió. Era un papel sellado con una advertencia. Usted vio más de lo que debía. Este informe será destruido. Aranda no firmó ese segundo papel. Lo escondió. Años después, cuando ya estaba enfermo, decidió entregarlo a un contacto civil, junto con su declaración completa. El mensaje final del capitán. El cierre del testimonio es lo que hace que muchos investigadores consideren que este hombre realmente vio algo que excedía la comprensión humana. Su último párrafo decía: si alguien encuentra esto, debe saber que la esfera no era un experimento, ni un satélite, ni un error de radar. No era de aquí. No sé qué quiso, ni si volverá, pero estoy seguro de una cosa: nosotros no controlamos el cielo tanto como creemos. Cuando el documento fue filtrado en los años 90, Aranda ya llevaba más de 5 años muerto. Y, desde entonces, ningún vocero militar jamás mencionó su nombre en relación con el incidente. Como si su existencia entera hubiera sido borrada. El coronel retirado Héctor M. Salgado vivía en una casa modesta a las afueras de la ciudad, rodeado por un jardín descuidado y un portón metálico oxidado que apenas se mantenía en pie. Durante años, su nombre había sido mencionado en foros clandestinos, documentos filtrados e incluso en grabaciones de radio antiguas. Todos coincidían en lo mismo: él había sido uno de los pocos oficiales que presenció el evento del 47B desde tierra firme. Y aunque había mantenido silencio durante décadas, los rumores afirmaban que antes de morir, dejó un testimonio destinado a salir a la luz cuando ya no hubiera nada que perder. Lo que no sabíamos es que ese último mensaje no fue entregado a su familia, sino escondido. Cuando toqué su puerta, nadie respondió. Solo el ruido del viento golpeando la lámina del techo y el canto lejano de un gallo. Estuve por marcharme cuando una vecina, una mujer de cabello blanco recogido en un moño apretado, se acercó con paso lento. ¿Busca al coronel?, preguntó, bajando la voz. Asentí. Murió hace 3 meses, añadió. Pero supongo que ya lo sabía. Todos los que vienen preguntan por lo mismo: el archivo, el archivo, el archivo.
como si él hubiera guardado un tesoro. La mujer me observó con desconfianza, pero también con algo de resignación. Si está buscando respuestas, yo sé quién puede ayudarle. Pero le advierto algo, mucha gente se metió en problemas por tratar de sacar a la luz ese informe. Ella me guió hasta el lado posterior de la propiedad. El jardín estaba cubierto por maleza alta y restos de herramientas oxidadas. En una mesa de concreto había un cenicero lleno de colillas, como si el coronel hubiera pasado horas sentado allí, fumando, vigilando algo. Antes de morir, quemó la mayoría de sus carpetas, dijo la mujer. Pasó semanas haciéndolo. Pero no quemó todo. Se inclinó y señaló una tapa de metal semienterrada bajo una capa de hojas secas. Esto lo encontraron los hijos, pero dijeron no haber podido abrirlo. Pensaron que era una vieja caja séptica o una conexión de agua. Pero yo lo vi una vez, y no era eso. Era una especie de compuerta, como de almacén militar. Me entregó una llave pequeña, oxidada. Él me pidió que la guardara y que la diera únicamente a alguien serio. No sé si usted lo sea, pero parece decidido, y los demás parecían hambrientos de fama. Así que imagino que es mejor entregársela a usted que dejar que se pierda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La llave del coronel. El acceso a lo que él mismo quiso ocultar durante décadas. Logré abrir la compuerta tras varios minutos de forcejeo. Una vez levantada, un olor a humedad y papel viejo escapó desde la oscuridad. Encendí mi linterna y descendí con cuidado por una pequeña escalera metálica oxidada. El subsuelo tenía forma de pequeño búnker, paredes de concreto, una mesa plegable, una caja de herramientas y varias estanterías vacías. Pero en un rincón, envuelto en plástico y cinta adhesiva militar, encontré lo que parecía ser un paquete rectangular cuidadosamente sellado. Tenía una etiqueta amarillenta pegada encima. 3 palabras escritas a mano con tinta negra. Para cuando sepan la verdad. Mis manos temblaron al retirarlo. Lo abrí con cuidado, temiendo que el tiempo hubiera destruido su contenido. Pero dentro había carpetas sorprendentemente bien conservadas, hojas mecanografiadas, 2 rollos fotográficos sin revelar, y una grabadora portátil, de esas que usaban los oficiales en los años 70. La grabadora tenía una cinta dentro. Y una etiqueta. Declaración final, C. Salgado. Sentí que mi pulso se aceleraba. Lo que fuera que estuviera en esa cinta, el coronel quiso que llegara al futuro, no al gobierno. Subí nuevamente a la superficie, cerré la compuerta y regresé al frente de la casa. La vecina me esperaba con expresión seria. Sea lo que sea que encontró, dijo, no lo comparta con cualquiera. Esto arruinó la vida del coronel. Lo siguieron, lo vigilaron, le quitaron ascensos, lo desacreditaron. Y todo porque insistió en que ese objeto, hizo una pausa, tragando saliva, no era humano. Le agradecí y me alejé rápidamente. En el trayecto de vuelta al hotel, miraba constantemente el retrovisor. Tenía la sensación de que alguien me observaba, que alguien sabía lo que había encontrado. Ya en mi habitación, cerré la puerta con llave, bajé las cortinas y acomodé la grabadora sobre la cama. Me senté frente a ella, respiré hondo y presioné play. La cinta chirrió antes de comenzar a reproducir una voz cansada, profunda y ligeramente temblorosa. Era, sin duda, el coronel Salgado. Y sus primeras palabras fueron suficientes para congelar la sangre en mis venas. Si usted está escuchando esto, es porque ya es demasiado tarde. Aquello que vimos en 1974 no fue un avión, no fue un satélite, ni fue un experimento humano. Y lo peor no fue lo que voló sobre la base, sino lo que dejó atrás cuando descendió. El nombre del oficial que había dejado un testimonio póstumo era Capitán Héctor Maldonado Ruiz, un veterano en telecomunicaciones aéreas conocido por su disciplina UASE obsesiva. Durante décadas, él aparecerá en todos los documentos oficiales como alguien que no recuerda, no presenció nada relevante y no participó en la investigación del objeto. Pero su confesión póstuma contaba otra historia. Una historia que, si era real, desmontaba por completo la versión oficial del gobierno. Maldonado había dejado un sobrelacrado con instrucciones estrictas, solo podía abrirse después de su muerte. Y cuando finalmente se abrió, el contenido era una bomba. Dentro había 2 elementos. Una grabadora portátil de los años 70, envuelta en un paño militar viejo. Un cuaderno pequeño, escrito completamente a mano, bajo el título, 47B, para quien tenga valor de leer. La primera página comenzaba con una frase que helaba la sangre. Me hicieron jurar que me quedaría callado.
Pero juré otra cosa antes, decir la verdad, aunque me cueste la vida. El capitán describía en detalle lo que había vivido la noche del incidente. Según su relato, no solo estaba presente cuando el objeto descendió, fue una de las últimas personas en verlo a menos de 30 metros de distancia. Contaba que, después de la caída parcial de los sistemas de comunicación, a él le ordenaron ir a la torre de vigilancia número 4, la más cercana al punto donde los radares marcaban un objeto detenido en el aire. Maldonado escribió que, mientras caminaba por el pasillo externo, escuchó un zumbido como un enjambre de abejas dentro de un tubo metálico. El aire vibraba, pero el suelo permanecía completamente inmóvil. Lo describía como un sonido que no venía del cielo ni de la tierra, sino de un punto intermedio, imposible de ubicar. Cuando dobló la esquina y vio la explanada, su corazón casi se detuvo. Allí estaba, un objeto metálico suspendido a 3 o 4 metros del suelo, inmóvil, silencioso, imposible. Maldonado explicaba que no tenía forma de disco, ni de esfera, ni de nada reconocible. Era como si la geometría fallara al describirlo. Tenía bordes y a la vez no los tenía. Cambiaba cuando uno parpadeaba. No era un avión, ni un globo, ni ningún artefacto humano, escribió con letra temblorosa. Pero lo que más lo perturbó no fue el objeto en sí, sino la luz. Una luz que no iluminaba, absorbía. La comparaba con un reflejo al revés, como si en vez de proyectarse hacia afuera, se hundiera en sí misma. Una luz que comía el aire alrededor. El cuaderno continuaba con un relato cada vez más inquietante. Maldonado afirmaba que, cuando intentó comunicarse con la torre principal a través del radio portátil, escuchó voces, pero no humanas. Las describía como susurros superpuestos, como 100 personas hablando en tonos distintos, pero sin formar palabras comprensibles. Y aún así, él sentía que el mensaje era claro: no avances. Maldonado escribió que no sabía si esa frase era real o si su mente la fabricaba para protegerlo. Pero el miedo era genuino. Aún así, avanzó. Porque un soldado avanza, anotó. Y en cuanto dio 3 pasos, el objeto reaccionó. No se movió, no giró, no emitió luz. Simplemente dejó de existir ante sus ojos. Como si hubiera sido apagado. Maldonado estaba tan seguro de lo que vio que lo repetía varias veces en las páginas. No se alejó. No desapareció en el cielo. Se desmaterializó. Como si alguien cerrara un archivo en una computadora. Después de ese evento, escribió que fue rodeado por personal de seguridad interna, desarmado, interrogado y finalmente silenciado. Le dijeron que lo que había visto era una aeronave experimental aliada, que debía olvidarlo y firmar documentos de confidencialidad. Le advirtieron que cualquier intento de mencionar lo sucedido sería considerado traición. Pero la parte más impactante del cuaderno venía en las últimas páginas. Maldonado aseguraba que, en los días posteriores al incidente, comenzó a recibir visitas de hombres sin insignias, que lo seguían dentro y fuera de la base. Según él, querían asegurarse de que no hablara. Querían enterrar el incidente 47B para siempre. El capitán terminó su relato con un mensaje inquietante para quien encontrara su cuaderno. Si este documento está en tus manos, significa que ya no pueden hacerme callar. Pero quizá intenten silenciarte a ti. Recuerda esto: el objeto no se fue. Nunca se fue. Solo está esperando. La grabadora incluía un único archivo de audio. Era corto, apenas unos segundos, pero estremecedor. Al reproducirlo, se escuchaban exactamente los mismos susurros que Maldonado había descrito. Voces superpuestas, sin idioma reconocido. Y al final, un zumbido creciente, exactamente igual al que los operadores jóvenes habían registrado en 1974. Con ese testimonio, una cosa quedaba clara: el gobierno no había perdido el informe 47B. Lo había enterrado. Y lo que hubo aquella noche no fue un error de radares, ni una confusión aeronáutica. Fue un encuentro directo. Un que, hasta ahora, solo un hombre había tenido el valor de documentar. El sobrepardo tenía olor a humedad, como si hubiera pasado años escondido en un sótano. No tenía sello oficial, ni membrete, ni referencia. Solo 2 letras escritas a mano: OC. Era el paquete que, según el abogado del coronel retirado Octavio Cárdenas, debía ser abierto únicamente después de su muerte. Y ahora, frente a mí, tenía la sensación de estar sosteniendo algo que nunca debería haber tocado. Algo que había sido ocultado durante casi 5 décadas. Dentro, encontré una grabadora portátil de los años 70,
envuelta en tela para evitar que se dañara. Tenía polvo en los bordes, pero funcionaba. Al presionar el botón de reproducción, la voz ronca del coronel Cárdenas llenó la habitación con un temblor que no podía ser fingido. Si estás escuchando esto, decía, significa que ya no pueden silenciarme. Su respiración entrecortada revelaba que estaba gravemente enfermo. Se aclaró la garganta y continuó con un tono más firme. El objeto 47B no vino del cielo. Al menos, no solo del cielo. Aquella frase fue suficiente para erizarme la piel. Había pasado semanas investigando la trayectoria, los radares, los testimonios. Todo apuntaba a un avistamiento aéreo. Pero Cárdenas hablaba como alguien que sabía más que todos los documentos juntos. El 12 de agosto de 1974 siguió, cuando el radar registró la anomalía, yo estaba en la torre de comunicación secundaria. No era mi turno, pero algo en el aire estaba diferente. El viento había cambiado. Los animales en la base estaban inquietos. Hubo un breve silencio en la grabación. Se escuchaba un golpe seco, como si hubiera colocado algo sobre la mesa. Lo que los registros no dicen es que el objeto no solo era brillante. Cambiaba de forma. Como si reaccionara a la luz, al sonido, o a nosotros. Las palabras se deformaban por el deterioro de la cinta, pero aún así pude distinguirlas. Cárdenas relató que la nave descendió más de lo que la Fuerza Aérea estaba dispuesta a admitir, aproximadamente 18 metros sobre el suelo. Tan cerca que su superficie reflejaba las sombras de los soldados que apuntaban con sus rifles temblorosos. No sabían si disparar, dijo. Yo tampoco. Nunca vi hombres tan entrenados a aterrorizarse tanto. Y yo escuché algo. Todos lo escuchamos. Reprodujo un sonido con la boca, un tono grave y vibrante, como metal resonando bajo el agua. Me estremecí. No parecía humano, ni mecánico. Era algo más. Ese sonido, continuó Cárdenas, nos recorrió el cuerpo. Sentí mis dientes vibrar. Los equipos electrónicos murieron. Los radios, los generadores, hasta los relojes dejaron de funcionar. Fue como si el objeto succionara energía del aire. La grabación se tornó más áspera. La respiración del coronel era cada vez más pesada. El informe oficial dice que el objeto desapareció ascendiendo. Eso es mentira. Desapareció hacia abajo. Hacia la tierra. Quedé inmóvil. ¿Hacia la tierra? ¿Cómo? Cárdenas explicó algo que ningún documento mencionaba. Tras la desaparición, una parte del suelo quedó caliente, como si algo lo hubiera atravesado. No había cráter, ni ruptura visible, pero la tierra vibraba, como si algo se hundiera lentamente bajo ella. Sospeché que no fue un simple avistamiento, dijo. Sospeché que fue una especie de reconocimiento. Como si estuvieran buscando algo que ya estaba aquí. Mi corazón latía con fuerza. Aquella idea era demasiado grande para procesarla. La razón por la que ocultaron el 47B, continuó, no fue evitar el pánico. Fue evitar preguntas. Preguntas que podrían llevar a descubrimientos muy inconvenientes para ciertos gobiernos. La grabadora hizo un clic suave, como si el coronel hubiera cambiado de posición. Escúchame bien, dijo en tono urgente. Un mes después, 3 hombres con credenciales que nunca había visto aparecieron en la base. No eran de nuestro país. No eran de ningún país. Trajeron maletines, tomaron muestras del suelo, confiscaron fotografías, interrogaron al personal y destruyeron todas las copias del informe. Nos obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad. Su voz se volvió un susurro. Pero lo peor fue que ellos sabían exactamente que había descendido esa noche. Lo llamaron por un nombre en clave, vector lumínico tipo 3. Como si no fuera la primera vez que veían algo así. La cinta se aceleró por un momento, luego volvió a la velocidad normal. Quise denunciarlo, confesó, pero recibí amenazas. Mi familia también. Así que guardé silencio. Guardé esta grabación. Y guardé lo único que pude rescatar antes de que se llevaran todo. Hubo un sonido de papeles deslizándose. Luego, un golpeteo suave, alguien colocando una fotografía ante la grabadora. Si estás viendo esta imagen, dijo, entonces sabrás que no estoy mintiendo. Miré dentro del sobre. Había una Polaroid envejecida. En ella, un grupo de soldados observaba un resplandor blanco suspendido sobre la pista. No era un foco, ni un reflejo. Era una forma geométrica distorsionada, como un rombo curvado, flotando en silencio.
Sentí un escalofrío recorrerme. La grabación continuó. No busques a quienes estuvieron presentes ese día. Muchos ya no están vivos. Otros desaparecieron. Y algunos, simplemente dejaron de hablar. La cinta terminó con una última frase, dicha con un temblor que parecía más miedo que enfermedad. Lo que descendió en 1974 puede volver. Quizás nunca se fue. Quizás sigue debajo de nosotros, esperando. El clic final resonó en la habitación como una sentencia irrevocable. Me quedé sentado, mirando la fotografía bajo la luz tenue. La imagen parecía moverse, como si el objeto aún respirara en ella. Como si me observara desde otra dimensión. Finalmente entendí por qué el expediente 47B había sido escondido. No por lo que mostraba, sino por lo que implicaba. Algo vino. Algo descendió. Y nadie sabe si, en algún lugar del subsuelo, sigue ahí.